Buen día, Inge. Ingeniero, buen día, Caterín. Buenos días a todos otra vez, a los que están entrando también. Vamos a iniciar la clase de sistemas de ingeniería. Vamos a recordar qué estamos haciendo. Bien, estamos en un problema de transporte, pero en especie de redes. Vamos a recordar un poco redes. Hemos dicho que es el conjunto de nudos entrelazados entre sí, que generalmente hacen un circuito cerrado. Entonces, una red es un problema de transporte un poco especial, ¿no? Y como verán ustedes, en redes podemos también ver rutas que van y vienen, ¿no? O sea, reversibles. O sea, en redes podemos hablar de transporte no solamente de mercadería, podemos hablar también de transporte de todo tipo de flujos, ¿no? Flujos hidráulicos, flujos eléctricos, flujos de petróleo, flujo de gas, flujo de señal de Wi-Fi, de cable, en fin, todo tipo de que puede formar una red, ¿no? La unión de nudos entrelazados a través de algún cable, alguna ruta, algún camino, ¿no? Ese es básicamente lo que se entiende por redes. Tenemos por lo menos 4 clases de redes. La red de extensión mínima es cuando tenemos que determinar cuál sería la longitud mínima para conectar algunos puntos. La red del camino más corto también sería la distancia mínima, pero es para recorrer por la distancia mínima de un nudo a otro nudo. La red de flujo máximo es ya a partir de, digamos, la capacidad de flujo que tiene cada una de estas uniones, ¿no? Por ejemplo, una cañería de agua de media pulgada tiene una capacidad de flujo de caudal y otra cañería de 2 pulgadas tiene, lógicamente, un flujo mayor de capacidad. A eso se refiere, capacidades. Ustedes ya han visto que hemos hecho también transporte con capacidades. Y finalmente vamos a hablar de una red que tiene que ver con las capacidades a un costo mínimo de transporte. Esto ya hicimos un preámbulo, pero ahora lo vamos a manejar como red, ¿no? Que es un poco más sencillo. Bien, jóvenes, ahora vamos a hablar primero de la red de extensión mínima. Como ustedes están pudiendo observar, siempre tenemos que ver si es algo mínimo o es algo máximo. Red de extensión mínima. Esta red se refiere a obtener la longitud mínima o a la menor longitud, ¿no? Para unir o conectar los nudos. Vamos a dibujar a ver una red cualquiera. Aquí un punto, aquí otro nudo, aquí otro nudo, acá otro nudo, aquí y aquí.
Podemos hacer una red de cualquier cantidad de nudos, porque el programa que vamos a aprender puede hacer n nudos, ¿no? O n ramas también, ¿no? Vamos a conectar esto con esto, esto con esto, esto con esto, esto con esto. Podemos hacer más conexiones, pero creo que ahí está bien. Este va a ser el nudo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Esta es una red. Podemos conectar más, pero no necesitamos complicar tanto, ¿no? Aquí vamos a ver esta que sea la distancia o la longitud. Un kilómetro. Puede ser kilómetros, metros, lo que sea. Esto que sea 7. Esto vamos a conectar para complicarlo un poquito. Aquí. Y aquí. En fin, podemos ir uniendo más. Entonces, 7. Aquí 9. Acá 5. Acá 4. Acá 6. 3. ¿Dónde más falta? Del 3 al 4, 5. Del 3 al 5, 8. Aquí que sea 10. Ya todos tienen sus longitudes. Acá falta 3. Bien, ahí tenemos una red con longitudes. Vamos a suponer que este es el origen. O la planta. Origen. Y tenemos que encontrar, la pregunta sería, ¿cuál sería la longitud mínima que necesitamos, por ejemplo, de cable, ¿no? Podemos usar, digamos, cable de televisión. Fíjense ustedes, yo aquí tengo mi señal, mi planta, y quiero conectar todos estos puntos con cable de televisión. Ustedes saben que solamente tengo que conectar una sola vez, nada más, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería la longitud mínima para que todos los nudos estén con cable o estén conectados? Seguramente ustedes pueden decir, eso es fácil, le conecto esto, con esto, y así obtengo. Entonces, pero imaginémonos que esta es una red de 40 nudos o de 100 nudos. ¿Cuál sería el algoritmo matemático que se necesitaría para encontrar la longitud mínima, de manera que los
cada uno de los nudos esté conectado con cable una sola vez, ¿no es cierto? No dos veces. No puedo conectar esto y esto más, ¿no es cierto? De manera que el cable tiene que ir por una sola vez y que todos los nudos tengan cable. Nos imaginamos también que estamos en una casa donde cada uno de estos es un dormitorio, el comedor, y queremos que haya cable en cada uno de estos puntos. ¿Sí? Nos imaginaremos así. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el algoritmo matemático? Necesitamos aquí crear un algoritmo matemático de manera que, como ustedes han podido ver en la programación lineal, podamos proceder en forma sin razonar. Aquí no tenemos que razonar. El algoritmo matemático es un procedimiento matemático, una fórmula, una herramienta matemática que me permite obtener la longitud mínima, pero sin razonar. ¿Ya? Tenemos que obtener alguna herramienta, alguna fórmula. Podemos encontrar varios, pero nunca por inspección ni tanteando. Aquí no se tantea, simplemente se procede. Acá, a ver, un algoritmo matemático que podemos usar podría ser este, ¿no? Del punto 1, el punto 1 que sería así, vamos a separar así, ¿no? Y la conexión del 1 sería el 2, tenemos conexión con el 3, tenemos conexión con el 4, tenemos conexión con el 5 y no tenemos conexión con el 6, pero aquí lo vamos a anotar así. Entonces, ese sería tal vez un conjunto de nudos y este es el origen. Este podría ser el conjunto así. Y este es el origen. Pues acá vamos a pintar, ¿no? De aquí vamos a empezar y tenemos que conectar todos los nudos de manera de que obtengamos la menor longitud. Repetimos entonces, el 1 está conectado con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, pero no con el 6. Aquí vamos a colocar las longitudes. El 1 con el 2 tenemos 1. El 1 con el 3, 7. El 1 con el 4, 5. El 1 con el 5, 9. El 1 con el 6 no hay. Sí. Entonces, estos son los nudos de conexión. Y estos son las longitudes. Longitudes del origen. Entonces, pedimos otra vez. El nudo 1, que es el origen, está conectado con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y no está conectado con el 6 a través de estas longitudes. ¿Sí? Eso lo marcamos en el Excel, ¿no? Y entonces ahora hacemos una primera iteración. ¿En qué consiste la primera iteración? Consiste en que tengo que elegir el menor, el mínimo, con una fórmula. Aquí hay 1, 7, 5, 9 y 0. Este no hay. Entonces, aquí yo tendría que elegir este nudo con 1 kilómetro. Entonces, en la primera iteración, debería conectar el 1 con el 2. Sí. Y la matriz
o el conjunto quedaría directamente, eliminamos el nudo 2, ¿sí? Y quedaría solamente por conectar el 3, el 4, el 5 y el 6. En la primera iteración reducimos un nudo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a conectar, vamos a hacer con amarillito para que se resalte. Esto. ¿Qué ha pasado? Disculpen, ha pasado algo aquí. Se ha borrado. Lamentablemente se ha borrado todo. Aquí sería entonces 1, el 1 con el 3 es 7, el 1 con el 4 es 5, el 1 con el 5 es 9, y aquí no hay. Habíamos dicho que estos son los nudos de conexión. Y estas son las longitudes. A partir del origen. A partir del 1, así. Entonces, aquí tenemos que elegir el menor con una fórmula. Entonces, la máquina nos va a decir ¿no? Y por lo tanto, este nudo estaría conectado. Aquí vamos a marcar la primera iteración. Y la primera iteración, entonces, estaría conectado el 1 con el 2. Y la matriz quedaría solamente los nudos no conectados, sería 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, vamos a marcar con amarillo esto. Ahí tenemos una primera iteración. Ahora, estamos en el nudo 2. En el nudo 2 tenemos que ver si hay conexión con el 3. Si hay conexión con el 3, tenemos que marcar aquí la longitud, ¿no? 4, el 2 con el 4, 6, el 2 con el 5, 3, y el 2 con el 6 no hay. Ahora, todos estos están vigentes, ¿no? O sea, cuando hacemos la operación matemática, de aquí es conseguir el mínimo, ¿no? Aquí, mínimo, una fórmula, mínimo, esto. Ahora aquí también va a ser mínimo. Todo. Aquí tenemos que comparar el 7, el 5, el 9, el 4, el 6 y el 3. No solamente esto, sino también esto, ¿no? O sea, va arrastrando, va acumulando. Lógicamente este ya está descartado, por eso está poniendo con rojo, ya no se toma en cuenta. Entonces, habría que comparar este y esta longitud. Y aquí estamos viendo que el menor es 3. Entonces, tendría que ser el 2 con el 5, cuya longitud es 3. Entonces, vamos a marcar esto.
así. Y vamos a poner entonces la segunda iteración. Segunda iteración. En la segunda iteración estamos conectando el 1, el 2 y el 5. Y la matriz o el conjunto quedaría solamente los nudos que no están conectados, sería el 3, el 4 y el 6. Miren, en cada iteración vamos eliminando un nudo. Entonces, están conectados el 1, el 2 y el 5, pero no están conectados el 3, el 4 y el 6. No están conectados. Bien, acá estamos viendo que el nudo 5, tenemos que ver cuáles son sus conexiones, el 5, porque con el 2 ya lo hemos hecho. Ahora estamos en el 5. ¿Qué conexiones hay en el 5? En el 5 con el 3 hay una conexión que dice 8. El 5 con el 4 no hay conexión. El 5 con el 6 no hay conexión. Sí. Repito, estamos en el 5. El 5 solamente hay conexión con el 3. Esto 1 ya no, porque ya el 1 no entra, ¿no es cierto? Solamente lo que falta. Entonces acá tenemos que comparar el 7, el 5, el 9, el 4, el 6 y el 8. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 longitudes que hay que comparar con la fórmula mínimo. O sea, todo esto se va acumulando. Entonces aquí vemos que una longitud mínima es 4. Por lo tanto, el nudo 3 estaría conectado. Y en esta iteración, en la tercera iteración, quedaría entonces, tercera iteración, estaría conectado el 1, el 2, el 5 y ahora el 3. ¿Sí? Y solamente quedaría este también automáticamente se elimina, ¿no? 3 se elimina. Solamente quedaría por conectar el 4 y el 6. Pero lógicamente aquí tenemos que cancelar, ¿no? La conexión, hemos conectado el 3 con el 5. Sí. Solamente nos falta conectar el 4 y el 6, como están viendo ustedes. Los demás ya están conectados, ya tienen cable. Falta el 4 y el 6, pero no sabemos por dónde se va a conectar. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar las longitudes resultantes. Estamos en el nudo 3. Del 3 al 4 hay 5. Y del 3 al 6 hay 3. Del 3 al 4 hay 5. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es otra vez comparar 7, 5, 9,
8, 5 y 3. Y aquí tenemos otra distancia mínima, ¿no? Con la fórmula, aquí aplicamos la fórmula mínimo de todos estos valores y la máquina nos va a decir, este es el mínimo. 3. Y por lo tanto, el nudo conectado sería el 6. Y en la cuarta iteración, entonces, hubiéramos conectado el 1, el 2, el 5, el 3 y el 6. Y la matriz quedaría solamente el nudo conectado, no conectado sería el 4. Sí. Eso marcamos en nuestro borrador y decimos, hemos conectado el 3 con el 6. Ahí. Sí, miren, no estamos razonando. Aquí todo sale una fórmula, mínimo y mínimo. Entonces acá, el único nudo que no está conectado es el 4. Y el último que está conectado es el 6. Entonces, del 6 al 4, aquí nos correspondería anotar esta cantidad, 10. Entonces, tendríamos que elegir otra vez entre 7, 5, 9, 8, 5 y 10. Repito otra vez, en la fórmula mínimo, en la fórmula que vamos a aplicar, en la fórmula mínimo, tenemos que buscar, la máquina va a buscar entre 10, entre 5, entre 8, 6, 9, 5 y 7. Vean, todavía quedan esas distancias ¿cuál va a elegir? A ver, ¿cuál va a elegir la máquina? ¿Qué me dice? ¿Qué distancia va a elegir haciendo la operación? Si me están siguiendo. ¿Cuál va a elegir? La máquina va a decir, busque el mínimo entre 5, 7, 9, 6, 8, 5 y 10. ¿Cuál es el mínimo? ¿Aló? ¿Cuál va a elegir la máquina? El 5 Inge. El 5. Pero aquí verán ustedes que hay 2 5. Siempre vamos a aplicar este concepto, ¿no? Rompa arbitrariamente los empates, ¿no? Rompa arbitrariamente los empates. Esto siempre tiene que estar presente cuando hay un empate, porque aquí tenemos 2, 5 y 5. Hay que elegir arbitrariamente, como dice cualquiera. Eso querría decir que tendría que ser, a ver, el 5, uno de esos es, fíjense, es el 1 con el 4. El 1 con el 4. Ahí está marcando. El otro 5 aparece por acá y dice el 3 con el 4. Aquí nos está avisando. El 3 con el 4. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tenemos o esto es lo mismo. O son dos alternativas. Como decimos, rompa arbitrariamente los empates. Nosotros agarramos y rompemos arbitrariamente cualquiera. Por ejemplo, este. Listo. Entonces, hemos elegido el 3 con el 4. Entonces, tenemos que marcar eso. Uno solo.
Y en la quinta iteración vamos a marcar uno, 2, 5, 3, 6 y 4. Y el conjunto acá sería 0. Ya no hay. Se eliminó. Se eliminó el 4 y ya no queda nada que conectar. Entonces se supone que todos los nudos están conectados. Y están conectados de esa forma. Ahora lo único que necesitamos es calcular la longitud. Longitud mínima tendría que ser en orden. Podemos poner primero 1 más, acá hemos marcado el 3, más 3. Luego acá hemos marcado también el 3, ¿no? ¿Por qué hemos puesto acá 3? Más 3. Bueno, acá si quieren, ¿no? Más 3, 5, 8, ¿qué he hecho? Uy, acá hemos cometido un error. A ver, aquí me he equivocado. ¿Por qué he marcado el 3, 5? El 3, 5, ¿dónde sale el 3, 5? Vamos a hacer de nuevo, jóvenes, me he perdido, no quiero cometer errores. Vamos a hacer de nuevo, por favor. Aquí está todo marcado. Por favor, atiendan. De repente he cometido algún error. El nudo 1 es el origen y los nudos que hay que conectar son el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Todos los nudos se anotan. La conexión del 1 con el 2 es 1, con el 3 es 7, con el 4 es 5, con el 5 es 9 y con el 6 no hay conexión. Calculando la fórmula mínimo, hemos encontrado que sería el 1 el que entra en conexión y corresponde al nudo 2. Entonces, el 1 y el 2 están conectados y solamente quedaría el 4, el 3, el 4, el 5, 6. En esta iteración, en la segunda iteración, tenemos la distancia del 2 al 3, aquí tal vez me he equivocado, del 2 al 3 hay 4, del 2 al 4, 6, y del 2 al 5, 3. Entonces, acá elegimos, en el cálculo nos elige el 3. 3. Entonces, nos quedaría solamente, en esta iteración, el 3 estaría ya, perdón, el 5 estaría conectado y nos quedaría solamente el 3, el 4 y el 6. Estamos en el nudo 5. Del 5 al 3 hay 8. Del 5 al 4 no hay y del 5 al 6 no hay. Entonces la máquina tiene que elegir entre 7, 5, 9, 6 y 8. Aquí me he equivocado. ¿Cuál es el menor valor? Entre 7, 5, 9, 6. Ingeniero, el 4 más figuraban ahí y por eso escogimos el 4. De la primera iteración, en el nudo 3 era el 4 el mínimo.
Un poquito más fuerte, no le escucho, por favor, de nuevo. En el de la primera iteración, ¿Ya? bueno, como en la segunda solo nos quedaba el 3, el nudo 3 que era 8 y escogimos el mínimo valor, escogió el 4, ingeniero, de la primera iteración y era el nudo 3. No entiendo. Estamos en la primera iteración. Aquí lo que he elegido ha sido el nudo 5 con 3. ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces aquí están conectados el 1, el 2 y el 5 y quedan por conectarse el 3, el 4 y el 6. Del 5 al 3 hay 8. Del 5 al 4 no hay nada. Del 5 al 6 no hay nada. Entonces, aquí tal vez me he equivocado. Aquí podemos ahora, deberíamos comparar en el mínimo entre 7, 5, 9, 6 y 8. ¿Y yo por qué he elegido el 3? Porque en el mínimo, de la primera iteración, el 4 igual valía. Ustedes... Esto estaba después. Entonces, aquí he elegido el nudo 4. Aquí he elegido la cantidad 4. Entre el 7, el 5, el 9, el 4 y el 6, pues he elegido el 4, claro. Lo que quiere decir que se han conectado el 2 con el 3. Me he equivocado acá. Aquí conectado el 2 con el 3. ¿Y yo por qué he hecho esto? Esto está mal. A ver, de nuevo entonces, aquí he elegido este 4. Y este 4 era el 2 con el 3. El 2 con el 3. Entonces yo debía haber conectado este 2 con el 3. ¿Qué he hecho? Ya me perdí. Aquí debería haber conectado el 2 con el 3, pero ahora vamos a hacer de nuevo. ¿Alguien se acuerda qué hicimos por acá? Aquí dice 2, 3 y estaría conectado el 4. Entonces, en realidad debería haber conectado, yo debía haber hecho así. Así. Y luego, una vez que está conectado el 3 con el 4, hay 5, y el 3 con el 6, hay 3. Estaría conectado el 6. Acá el nudo no había 4, entonces el nudo, esto está 10, 4, bueno, alternativamente podríamos usar eso. Así tendría que haber sido. Aquí yo cometí un error. Así debería haberse conectado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a anotar aquí el 1 con el 2, 3.
el 2 con el 5, no, 1, 3, luego aquí está mal. Hemos conectado con el 5, hemos conectado el 2 con el 3, aquí sería 4. Luego hemos conectado el 3 con el 6, que sería 3. Y finalmente hemos conectado el 3 con el 4, que sería 5. Así debería haber sido. Entonces yo cometí un error. Este es el error. Ahí están conectados todos los nudos. La longitud sería 1 más 3, 4, 8. 8 más 3, 11, sería 16. Anoten, por favor, ¿ya? Todo estaba bien, lo que pasa es que he unido, no debe haber unido el 3 con el 5, debe haber unido el 2 con el 3. Así es. Entonces, jóvenes, miren, se puede encontrar un algoritmo matemático, ¿no? Para encontrar, sin razonar, sin hacer una inspección, nada, ¿no? Directamente hacer un cálculo. Imaginémonos, ¿no?, que esta red tiene 40 nudos nomás, con diferentes conexiones. Hacerlo por inspección siempre va a ser difícil. Pero si nosotros usamos un algoritmo matemático, nosotros no tenemos por qué razonar y el resultado nos va a salir así, ¿no? Y lógicamente, como están conectados acá, la longitud mínima es 16 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente necesito como máximo 16 kilómetros de cable para conectar todos los nudos. Esto es complicado, les cuento, porque miren, aquí podría haber otra conexión 4 o 5. ¿Para qué ya si está conectado el 5? ¿No? Está conectado el 4 a través del 3. Está conectado el 3 a través del 2. Está conectado el 6 a través del 3. Eso quiere decir. Entonces, observen, este problema no es tan fácil. No es tan fácil, ¿no? Si pusiéramos acá unos 20 nudos nomás, sería muy complicado resolver por inspección. Pero sí podemos hacer mediante este algoritmo matemático. Vamos a hacer una práctica de una red un poco más complicada y ustedes tienen que aplicar este algoritmo. Como verán ustedes, este algoritmo no razona, simplemente anota los nudos que se deben conectar, sus longitudes, y va eliminando poco a poco, de manera que quedaría así. Lógicamente acá, si se fijan ustedes, eso es fácil decir, ¿no? Del 1 al 2, 1, del 2 al 5, 3, ¿no? Determinar esto ya es fácil. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, yo les voy a invitar a ustedes en 5 minutos que ustedes traten de encontrar otra forma de conectar de manera que la longitud sea menos de 16 kilómetros. A ver, traten, busquen alguna otra forma, por inspección, vayan buscando cómo pueden conectar y cuánto les saldría. Les voy a dar unos 3 minutos, cada uno que ustedes haga como quiera, por inspección, revise, elimine, ahí tienen. Aquí hay dos alternativas, ¿no? El 1 con el 4 o el 3 con el 4 es lo mismo, es una alternativa. A ver, les voy a dar miren, ¿cómo podrían hacer? A ver si alguien encuentra otro método, otra fórmula.
Aló, Charito. Buen día, ¿cómo estás? Hace rato he llamado, pero me has contestado la máquina. Salieron seguro, ¿no? Sí. Ah, con razón. Y él se ha ido en taxi, qué macana. Ah, ya, bueno. Ya. Sí. Que saca un contratito, pues, así con un taxista para que le abarate los costos. Ya. Allá, Charito. He ido, pues, a Ticupay ayer, ¿no es cierto? Estaba hablando con los pintores. Tengo que hacer pintar, hacer arreglar las cosas. Las canaletas habían estado todo taponeadas. Primero he hecho las canaletas. Y se rebalsa. Sí, pues, ahora se ha vuelto así. Sí. Ah, ya. Bueno, sí me habló una vez, pero ahora otra vez hemos visto que siguen trancados. Todavía hay agua todavía en una canaleta. Ya había estado humedeciendo la pared. Todo eso voy a arreglar, no te preocupes. No te preocupes. ¿Sabes, Charito? Vamos a ver. Tienes una olla con maíz. Te lo voy a traer yo cualquier ratito, ¿ya? Los demás son cuadritos, cosas. Yo creo que se van a quedar más todavía hasta que tú ves. Tus santitos ya lo he metido. Pues, santo. Ay, no me he visto al subir la grada esa. Un mueblecito, sí, con palitos, ¿no? Con palitos, sí. Está ahí. Ya lo he llevado todo a cual se lo van a robar, como van a entrar los pintores. Entonces, todito he metido a ese cuartito. Solamente me falta sacar, me he dicho que había ahí un arbolito, dice que lo he sacado. Y también hay una requisita, creo, por ahí que debemos sacar. Un mueblecito, ¿ya? Arriba, sí, todo lo voy a guardar, entonces ustedes se lo llevan nomás, ¿ya? Ya. Ahora, lo único que te decía es que no encuentro la llave de la puerta que sale de la lavandería. Hay una llavecita especial. No es de las otras, de los dormitorios, es una llavecita. No encuentro, Charito, búscamelo esa llave de la calle, que sale afuera. Sí, de la lavandería hacia afuera. Hay una chapita, ¿no es cierto? Hacia afuera. Ahí pues, no sé, que de la lavandería tú puedes salir por una puerta hacia afuera. Esa chapa, esa llave no hay, está echado llave, no puedes salir por ahí, no puedes ni entrar. No está. A ver, hay una puerta que sale de la lavandería, de la lavadora, no, de la lavadora hacia afuera, hay una puerta. Esa llavecita no es como las del dormitorio, son más sencillitas. Esa llavecita me falta. Exacto, eso me falta. ¿Ya? Entonces, voy a ir más luego y te voy a ir a dejar los $100. ¿Ya? Ya, entonces vamos a hacer. Es que no estoy en todavía Tiquipaya. Ahorita yo estoy aquí en departamento. Necesito las llaves para ir, pues. Es que y después otro día, voy a ir seguramente el jueves, vienes con usted y va a echar al pintor. Te lo traigo la olla con el maíz rapidito, te lo traigo. ¿Ya? Pero te lo traigo esa olla. Entonces me lo alistas, yo creo que 10:30, o 10:15, por ahí, de 10:15 a 10:30, porque hasta las 10 tengo clase, ¿ya? Pero va a estar ahí nomás, ¿no es cierto? Puedo ir a las 10 también, no sé, ahorita voy a ver, estoy empezando clase, ¿ya? Ya, vamos, chao. Aló, jóvenes. Bien, a ver, ¿quién ha encontrado otra conexión que pueda haber menos de 16 kilómetros? ¿Alguien ha encontrado?
1, 2, 3. No hay, ¿no es cierto? Esta sería la longitud mínima. Evidentemente ustedes podrían haber dicho, oh, eso por aquí facilito, por acá. Buscar las longitudes mínimas en cada ruta. Pero ya les digo, tenemos que hacer siempre utilizando un algoritmo matemático, una herramienta matemática sin razonar. Entonces, esto vamos a hacer una práctica con más nudos para que ustedes hagan este procedimiento. O cualquier otro que sea, pero sin razonar. No necesitamos, no debemos razonar. Muy bien. Vamos a ver ahora otra Z. ¿Cuál es la Z? La Z del camino más corto, ¿no? Como verán ustedes, también esta es longitud mínima. El objetivo es longitud mínima, ¿no? O distancia mínima también, distancia. Como es el camino más corto, distancia mínima. Veamos alguna red. ¿Cuál red? A ver, aquí vamos a encontrar uno acá. Uno más complicadito. Este parece ser muy sencillo. Tengo una red un poco más larga. ¿Dónde habrá? Acá está, puede ser esto. A ver, tomemos esto. Aquí un camino. Aquí otro camino.
digamos así. Podemos unir también esto más, ya, listo. Sí, ya. Ahí está. Podemos hacer redes más complejas, ¿no? El nudo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Vamos a darle, en este caso le vamos a dar el sentido de la ruta de camino, ¿no? Esto va a ser así, esto va a ser así. Lógicamente, el origen va a ser este. Y la llegada va a ser acá. Entonces, la ruta del sentido tiene que ser este. Sí. A ver, daremos distancias. Bien. Haberle dado algunas distancias. Y que sea kilómetros también. En esta red queremos saber cuál es la distancia mínima para ir del nudo 1 al 6. Entonces, como verán ustedes, seguramente por inspección ustedes pueden encontrar cuál es la distancia mínima, ¿no? Mirando, sumando todo. Pero imaginémonos que tenemos 40 nudos, 50 nudos, con diferentes rutas. Seguramente no vamos a poder, nos vamos a confundir, como es muy fácil confundirse, ¿no? Entonces, hay que ahora encontrar también cuál sería el algoritmo matemático para este tipo de red, donde aquí lo que interesa es la distancia. No son con la distancia para ir del 1 al 6. O sea, la pregunta sería, ¿cuántos kilómetros como máximo puedo caminar en condiciones óptimas para ir del 1 al 6? ¿Cuál sería el camino? ¿Cuál sería la ruta? Le vamos a poner, para que no sea tan obvio, vamos a poner aquí, por ejemplo, ya, 2, ya listo. Anoten por favor, ya márquense eso, dibujen esa red. ¿Cuál sería el algoritmo matemático? Bueno, puede haber varios. Aquí yo voy a usar uno que se llama el etiquetado. El etiquetado. Consiste en colocar sus etiquetas. Por ejemplo, el etiquetado de esto te va a tener que ser 0, 0. Y hay que ir etiquetando en este orden. Acá vamos a decir que tendría que ser
2 que viene del nudo 1, así. Entonces vamos a decir en qué consiste. El primero es la distancia acumulada. Y este otro es el origen, de dónde viene. Entonces, miren, el nudo 1, 0, 0, ¿sí? Es el inicio, no hay longitud. Voy al nudo 2, pues es lo que tengo que ir al 2 porque es una sola llegada, ¿no? Y sería 0 más 2, 2, y viene del nudo 1, sí. Entonces, esa es una forma de darle una marca, una etiqueta. Esto también se llama marca, ¿no? Hay que marcar cada nudo. Sí. Ahora vamos al nudo 3. En el nudo 3, fíjense ustedes, tengo 2 llegadas. 1, 2 llegadas. Pero solamente tiene que haber una etiqueta. Aquí vamos a marcar. Primero sería entonces, del 1 sería 0 más 3, sería 3, que viene del 1. Y del 2 sería 2 más 5, 7, que viene del 2. Sí, un etiquetado. Esta es la distancia acumulada y el origen. Como es la distancia más corta, yo tengo que eliminar el mayor, ¿no? Tiene que haber una sola etiqueta. Entonces, su etiqueta del 3 es 3, 1. 3 kilómetros que viene del 1. Así. ¿Ya? Vamos al 4. En el 4 encontramos, primero por el orden del 2, sería 2 más 4, 6, que viene del 2. ¿Sí? Luego tendría que ser del 3, sería 3 más 6, 9, que viene del 3. Sí. Entonces aquí comparamos 6 entre 9, la mínima es 3, su etiqueta sería 6, 2. Vamos al 5. En el 5 también hay 2 que llegan. Primero por el orden, del nudo 2 sería 2 más 7, 9. 9 que viene del 2. Y del 3 sería 3 más 10, 13, que viene del nudo 3, un etiquetado. Lógicamente acá tenemos que descartar esto, solamente un etiquetado. Vamos al nudo 6. En el nudo 6 tengo 1, 2, 3 llegadas. Si vamos por el orden del 3, sería 3 más 7, 10, del 3. Luego del 4 sería 6 más 5, 11, del 4. Luego del 5 sería 9 más 8, 17, del nudo 5. Tengo que descartar esto y esto automáticamente con una fórmula, ¿no? Se dice, hay que aplicar una fórmula, ¿no? Mínimo. Entonces descarta esto. Entonces, fíjense, hemos etiquetado todos los nudos. Y lo vamos a poner así en redondo. La etiqueta del 6 es 10, 3. Del 5 es 9, 2. Del 4, del 3 y del 2. Entonces, cada nudo tiene una etiqueta, donde la primera término es la distancia. Puede ser también al revés esto, podría ser el origen aquí y la distancia acumulada. Eso no es cuestión de definir, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál habría sido la ruta más corta? Fíjense acá, aquí dígase 10, 3.
Entonces, lógicamente, la mínima distancia es 10 kilómetros. ¿Y cuál es la ruta? Dice aquí 10, 3. Entonces tengo que ir al nudo 3. Sí, nudo 3. Luego estoy en el nudo 3. Aquí dice 3, 1. Entonces tengo que ir al nudo 1. ¿Sí? Listo. Esa había sido la ruta. Un poco sencilla, ¿no? Pero es lo que nos ha salido. Podría haber ido por otro lado. Pero fíjense, yo no he razonado nada. Simplemente he etiquetado con la menor distancia acumulada y listo. Y de ahí me sale 10,3, que son 10 kilómetros, que viene del nudo 3. Luego de aquí 3,1, que viene del nudo 1. Ya está. Este es otro algoritmo matemático muy interesante que después lo vamos a aplicar. No se olviden, jóvenes, que tenemos que hablarnos de ruta crítica. ¿Sí? Ruta crítica, que sería siempre la longitud más corta o tal vez más larga. Bien, vamos a hacer ahora el camino más largo, acá mismo. ¿Cómo sería el camino más largo? A manera de repasar, voy a hacer otra vez, acá, aquí, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el concepto del camino más largo. Creo que eso es todo, ¿no? Ya. Le vamos a dar las flechitas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí es 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 10 y 8. ¿Cuál sería el camino más largo? Aquí sería ahora la longitud máxima. Esto es para la ruta crítica, ¿no? También distancia. Bien, el mismo etiquetado. Aquí vamos. Aquí sería 0, 0. Este es el origen y esta es la llegada. Vamos al nudo 2. El nudo 2 sería 2 del nudo 1. Vamos al nudo 3, acá. Dice, aquí tendría que ser, ahora ya no 3, 1, sino sería 7, 8. Pero 7, 2. Esta sería su etiqueta.
Vamos al nudo 4. Aquí tenemos 9 y 3. Elegido de estos. Vamos al nudo 5. Sería aquí 13, 3. Acá. Y luego en el nudo 6 sería 17, 5. Y está etiquetado con la fórmula. Aquí sería la fórmula máximo. Aquí era mínimo, aquí sería máximo. Aquí tenemos que buscar la fórmula máximo. Lo mismo, y aquí mínimo. Y está etiquetado. Entonces, fíjense ustedes, la máxima distancia, ¿no? Había sido, la longitud máxima, había sido 17 kilómetros. Aquí dice 17 kilómetros. Y viene del nudo 5. Pues lo que nosotros tenemos que hacer es pintar eso, ¿no? Dice del 5. Entonces yo voy al 5. Cuando llego al 5, aquí dice del nudo 3. Entonces tengo que ir al nudo 3. Aquí dice al nudo 2. Tengo que ir al nudo 2. Y aquí dice al nudo 1. Entonces fíjense, la ruta más larga había sido esta, ¿no? 5 más 7. 5 más, ¿qué es? ¿Qué hemos hecho? 2 más 5, 7, 17 más 8 son 25. ¿Qué ha pasado acá? Nos hemos caído acá. A ver, algún errorcito hay. Vamos a revisar. Estamos en el 2. Del 2 al 3 sería 2 más 5, 7. Hemos elegido este. Vamos al 4. El 4 dice 6 del 2 y 7. Aquí me he equivocado. Aquí me he equivocado. Siempre hay errorcitos, ¿no? Van a disculpar. Al etiquetar el 4, tenía que haber dicho 2 más 4, 6 del 2. Y de acá tenía que haber dicho sí, aquí no, esto es otra cosa. Esto era 9 del 3. Aquí hay un error garrafal. Entonces, no vamos a copiar eso. Vamos a hacer nomás como sabemos. Error garrafal. Yo quería copiar eso, no se puede copiar. Esta es otra cosa. Entonces, fíjense ustedes, ya hemos etiquetado el nudo 2. Cuando voy al nudo 3, por favor, sí, vamos a ver. 0 más 3 sería 3 del 1. Y cuando voy al nudo 2, sería 2 más 5, 7, que va del nudo 2. Ahora voy al nudo 4. En el nudo 4 tengo 2. Por un lado sería 2 más 4, 6 del nudo 2. Y aquí sería 7 más 6, 13 del nudo 3. Aquí está el error. Solamente hay que etiquetar el mayor. Sí. 7 más 6, 13. Había nada que ver. Este es diferente. Vamos al nudo 5. En el nudo, al nudo 5 tenemos 2. Uno sería del 2, sería 2 más 7, 9 del 2. Y el otro sería del 3, sería 7 más 10, 17 del 3.
lógicamente hay que eliminar el menor. Sí. Luego vamos al nudo 6. ¿Cuánto es la distancia acá? Es 5. 5. Aquí tenemos 3 etiquetas que comparar. Primero, del 3. 7 más 7, 14. 14 del 3. Luego vamos al 4. 13 más 7 sería 18 del 4. Y finalmente vamos al 5. Sería 17 más 8. Sería 25 del 5. Entonces acá tenemos que eliminar esto y esto. Y fíjense cómo he cometido el error. El error había sido 25. La longitud había sido máxima 25 kilómetros. Aquí dice el 5, voy al 5. Aquí dice 17 del 3, voy al 3. Del 3, aquí dice al 2, voy al 2. Sería 2 más 5, 7, más 10, 17, más 8, 25. Ese era lo correcto. Ay, ay, ay. Entonces, miren, esta forma para el camino más corto es diferente. Aquí hay otros valores. Esta red es la que la vamos a explotar más en adelante, ¿no? Porque de aquí sale, pues, la ruta crítica. ¿Qué quiere decir ruta crítica? Generalmente la ruta crítica es el camino más largo, ¿no? Viendo un concepto de tiempo. Porque no solamente acá podemos manejar de distancia, podemos hablar de tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer esto? 2 horas, 3 horas. Entonces, este etiquetado lo vamos a aplicar bastante en diferentes observaciones. Ahora también acá, cuando hablamos de camino más corto, podría también intervenir la velocidad cuando hablamos de distancia. O sea, no solamente puede ser la distancia, sino también la velocidad. A ver, nos vamos a imaginar algo que siempre para que ustedes vayan pensando. Yo estoy ahorita en la calle Sucre, Parque La Torre, en la entrada a tecnología. Estoy ahí parado. Y quiero llegar, ese es mi origen, quiero llegar al puente de Quillacollo, justo al puente de Quillacollo. ¿Cuál sería la ruta más corta o más conveniente, tomando en cuenta distancias, semáforos y velocidades? Después voy a darles ese dato. A ver, piensen, ¿por dónde irían? ¿Irían por la heroína, rectito? Entonces de ahí tomarían la heroína, serían recto, no sé cuántos semáforos habrá. ¿Irían por la Jordán? Hasta el río Rocha, no sé cuántos kilómetros. Irían por no sé, tal vez por el Ecuador, o tal vez irían por la Rubén Darío y se darían la vuelta por la 6 de agosto y llegarían al puente de Quillacollo, o tal vez por la parte norte de Rubén Darío, bajo los puentes del río Rocha. Entonces, fíjense, tenemos varias rutas, pero alguna de las rutas es más conveniente, tomando en cuenta el número de semáforos, tomando en cuenta las distancias, tomando en cuenta qué velocidad puedes imprimir en cada una de las rutas. Entonces, a ver, ¿qué me podría decir? ¿Cuál sería el más conveniente en esta hora? Aquí estamos a las 10 menos cuarto. A esta hora, ¿por dónde se irían ustedes si están con un carro o con una moto? ¿Por dónde se irían? A ver, una respuesta. ¿Sería tomar la heroína recto? ¿Ir por la Jordán? ¿Ir por la Ecuador, desde a cierta parte ir por el Ecuador? ¿O darnos la vuelta por
por la 6 de agosto o por la Rubén Darío? ¿Cuál sería más conveniente? Heroínas, Inge. Heroínas. Por el Ecuador, Inge. Por el Ecuador. Mira, yo les quiero comentar que algunos colegas que viven por la Chimba, por ahí, toman, en vez de ir por las heroínas, toman y se dan la vuelta por bajo los puentes, ¿cómo se llama? La Costanera, la Uyuni, lo que sea, y llegan a Rubén Darío y de la Rubén Darío entran. Me han dicho que es más conveniente. ¿Será cierto? Por el tiempo. Sí, sí. Por el tiempo, no por la distancia. Es una vuelta, pero por el tiempo y además por evitar estar parando cada esquina. Porque si ustedes quieren ir por las heroínas, tienen que parar en cada esquina, porque ahí hay un semáforo. Alguna vez les puede llegar un verde, pero siempre van a estar parando. Yo les quiero comentar de las heroínas hasta el puente Quillacollo, hay más de 10 semáforos, mucho más de 10 semáforos. Bueno, es un decir, entonces, esa es la forma como tenemos que mirar también el camino más conveniente, ¿no? La ruta más corta, no solamente en distancia, sino también en obstáculos, en tiempos. Vamos a hacer muchos ejercicios sobre esto. Muy bien, jóvenes, hasta aquí vamos a parar. Muchas gracias. Si no tienen ninguna pregunta, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego.